Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Forsyth, pero desgraciadamente nadie sabe pronunciar mi nombre. Tú me puedes decir Forsyth y bienvenido a la Ratonera Geek. Sé que voy bastante tarde en cuestión de este video, de mis películas esperadas del 2024. Qué mejor que empezar esta lista con una película que no sabía de su existencia, ¿ok? De no ser hasta, pues prácticamente hace un fin de semana que la fui a ver al cine y tal, y la verdad que me gustó, estelarizada por Sydney Sweeney y Glenn Powell, una comedia romántica bastante padre, tiene pues su dosis de amor, pero no deja de lado la comedia. A ver, no les voy a mentir, cuando leí la sinopsis me llamaba la atención porque dije, literalmente, es una película estilo Adam Sandler, en la cual los protagonistas van a fingir que son pareja. Y yo leí eso en la sinopsis y dije, vaya, no me llama la atención. No sé si esté buena, no sé si me gusta y tal. Pero salí del cine de verdad fascinado con esa comedia romántica. Me encantó la química que tienen los protagonistas, Sidney y Glenn. Es increíble, en lo personal. La recomiendo. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Yo con esta película tengo una especie de amor-odio porque la verdad es que Across the Spider-Verse me encantó. ¿Qué pasa? Que es una película partida a la mitad, ¿ok? Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse es como si fuera una sola película que pues empieza aquí, ¿ok? Empieza aquí el Across the Spider-Verse, termina aquí Beyond the Spider-Verse y que cortaron a la mitad, ¿ok? Es de ahí mi amor-odio por esta animación. Yo la verdad espero y esta película esté muy buena, que se defienda por sí sola, no como en el caso de la parte uno, que la verdad considero que, bueno, incluso está nominada a los Oscars y tal, pero siento que está nominada por el cliffhanger del final, en realidad, por el qué va a pasar en la parte 2. Y siento que como que ahí pierde un poco la magia la película. Entonces la verdad espero que esta segunda parte sí se defienda pues completamente sola, porque pues sí, me da mucho hype ver esta segunda parte, ver qué va a pasar con Miles. A lo mejor me gano algún enemigo. De hecho habrá muchas películas de esta lista con las que me ganaré enemigos ahí en los comentarios y tal. Pero sí, yo estoy esperando Madame Web. Ok, les voy a explicar por qué. Spoiler, hay películas del Sonyverse, prácticamente todas, que estoy esperando. En realidad no tiene nada que ver con mi fanatismo por Spider-Man, como pues saben. Estoy esperando Madame Web por el simple hecho de reírme, ¿ok? Siento que esa película va a salir muy mal, la verdad. En esta no creo que me funen, no creo que me juzguen, que me critiquen. Furiosa, del universo de Mad Max. Es una saga que la verdad me gustaba mucho. Yo considero que todo el universo que tiene detrás Mad Max es muy bueno, es bastante llamativo y se le puede sacar mucho provecho, que es como ya un mundo post-apocalíptico. En lo personal, el hecho de que Anya Taylor-Joy sea parte de, pues bueno, el personaje estelar de esta película me llama bastante la atención también. Sé que es un spin-off y realmente no sé mucho más. Ya sabemos y realmente no es un secreto que Disney, Pixar han estado haciendo las cosas bastante mal en las últimas películas que han sacado, que han arrojado a cines. Yo con esta, de todo corazón, espero y sea un éxito. Espero y no sea un asco, porque han pasado con muchísimas secuelas de ese estudio, así como también que alargan demasiado una saga y termina siendo algo espantoso. Intensamente 2, no quiero que sea el caso, como digo. Nos han presentado prácticamente nada en el tráiler que salió pues ya hace un par de meses. Ansiedad, que es una de las nuevas emociones junto con otras 4 más o 3 más, algo así. Al final del tráiler salen como el nombre de varias emociones, que de hecho hay una que me causa ruido porque ni siquiera sé qué emoción podría ser eso, o es en general. Intensamente 2 es una película que sí espero bastante y que de todo corazón espero y sea un éxito, que no fracase, que le vaya muy bien para que, bueno, podamos saber un poquito más de la historia de Riley, porque yo creo que esa saga nos trae muchísimas cosas novedosas. Joker 2, no diré nada más. 4 de octubre, la película protagonizada por Joaquín Phoenix como Joker, y en esta ocasión algo que sí me causa un poco de ruido, Lady Gaga como Harley Quinn. A mí la verdad me gusta muchísimo la Harley Quinn de Margot Robbie. Considero que
Así como ella nació para el papel de Barbie, también nació para el papel de Harley Quinn. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hace la nueva Harley Quinn. El de esta secuela, que es lo que me da miedo en realidad, es que es un musical. Y a mí, en lo personal, aunque no lo parezca, me gustan mucho los musicales. Pero siento que hay películas que están hechas para ser musical y hay otras que de plano no. Y Joker 2, yo no lo veo, no la veo como un musical. Vamos a ver qué tal, a lo mejor y nos sorprende. Hace unas películas mencionaba que Disney, Pixar y en general los estudios que alargan muchísimo una saga termina dejando un mal sabor de boca en realidad. Me da miedo por Kung Fu Panda 4 y es que cuando llega un punto con una saga que la alargan tanto es que cuentan, ¿ok? Que sea interesante y que llame la atención, que captura al público, ¿ok? Que lo entretenga, que es lo que yo busco en realidad. Lo que se vio en el tráiler está bastante padre, el hecho de que Tai Lung regrese y tal. Lo malo, que seguramente lo van a regresar simplemente por un fanservice o en un cameo inutilizado y quedará ahí en el olvido. Y eso es lo que preocupa realmente de esta cuarta entrega. Sin embargo, llega el 7 de marzo a cines. Ya mencionamos un poquito de animación, también un poquito de películas live action, pero oye, para poner un poquito más alta la vara o más baja, porque empiezo a creer que esta lista es de películas que espero pero que me dan miedo. ¿Por qué? Porque me da miedo que fracasen. La mayoría de esta lista sí me da mucho hype, me da mucha emoción ver, pero también es que es como un 50-50, porque también de las que he mencionado, pero me da miedo que también les vaya mal, ¿ok? Que no sean buenas películas, que no me gusten. Y Ghostbusters 4, Apocalipsis Fantasma, llega a cines el 29 de marzo de Estados Unidos. No soy tan fan de las películas de Ghostbusters, no conozco mucho, tuvo por ahí su fanservice la anterior donde regresan a los cazafantasmas originales. Me da mucha emoción, la verdad, es de las poquitas de esta lista que no me da miedo que no me guste, porque sé que la pasada me gustó, sé que esta me va a gustar, el elenco pues de la pasada regresa y oye, no he visto el tráiler, no he visto mucho, pero lo que puedo decir es que me estoy haciendo fan de los cazafantasmas. A partir de aquí en la lista les prometo que ya se viene lo bueno, ¿ok? Son películas que no dan miedo que fracasen, que les vaya mal. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Esta película llega en cines el 11 de abril. He visto todas las películas de este universo, del Monsterverse. Y bueno, no, mentira, no he visto todas. No vi, creo que era una serie. No, sí era una película de Godzilla que salió creo por Apple TV. No la vi, del resto he visto todas de este nuevo universo. La verdad que a mí me ha gustado. Hay mucha gente a la que no le gustó Godzilla contra Kong, que porque fue muy absurdo y tal. Amigos imaginarios de Ryan Reynolds. Porque a mi niño de la infancia le vino a sus recuerdos una caricatura llamada Mansión Foster. Como digo, cuando vi el tráiler de Amigos Imaginarios, me vino enseguida un clic instantáneo de esta caricatura. Y yo creo que por el simple hecho de eso quiero verla, aunque no tiene nada que ver. Me da mucho hype esta película y me da mucha emoción, más que nada a mi niño interior. Llega el 17 de mayo de Estados Unidos, vayan anotando porque esta película será tema de conversación en mis streams para las personas que pues me ven por allá. Aquí abro debate porque sé que no hay muchos fans o ya no existen muchos fans de El Planeta de los Simios. No sé si porque la mayoría de las películas que estoy mencionando son de cuando era niño, que me llama mucho la atención, que yo creo que sí. El Planeta de los Simios es parte de ellas. Yo me acuerdo que veía muchísimo las películas de la nueva saga, de la última saga que hubo. No estoy seguro si esta va a continuar con los acontecimientos de las pasadas. Yo diría que sí, porque se llama Nuevo Reino. Llega a cines el 24 de mayo en Estados Unidos. Contadas franquicias a las que le pueden sacar tanto provecho como a esta. Siento que si hacen bien las cosas, como lo están intentando con la nueva saga de Transformers, El Planeta de los Simios puede seguir un buen rumbo. Y a lo mejor con esta nueva entrega pueden volver a atrapar a los fans que ya tenían y conseguir nuevos fans. Garfield, fuera de casa, el hecho de que exploren un poquito más sobre el pasado de Garfield me cautiva. De verdad me atrapa. Yo crecí también con las películas live action de Garfield, las caricaturas de Garfield. Por lo que veo este año las películas están peleando por quién saca su cuarta entrega. Llega Mi Villano Favorito 4 el 3 de julio en Estados Unidos, en las salas de Estados Unidos. Puedo decir que no soy hater de los Minions, pero sí llega un punto en el que el humor de los Minions es demasiado castrante. Algo que detesto, que de hecho tuvo el tráiler de Kung Fu Panda 4, son los chistes de pedos, no me gustan. Y Mi Villano Favorito tiene mucho de esos chistes en sus
anteriores entregas. Me da un poquito de qué pensar el hecho de que ahora pues Gru va a ser papá. La trama va a girar en torno también al bebé. Siento que puede chocar un poquito con los Minions. La nueva aportación a este universo, que es el hijo, vaya, va a ser un poquito el alivio cómico. Afortunadamente Marvel decidió hacer las cosas bien y dijo, este año, 2024, solo voy a sacar una película. No voy a sacar 20.000 películas, 20.000 series como el 2023. Porque eso no resultó bien y tuve un bajón de calidad horrible. Solo sacará una única película, que es Deadpool 3. Todo lo que he visto de esta película, spoilers y tal, me da mucho hype. La siguiente película de la lista, que es Kraven el Cazador, que por favor, no me maten. Esta película del universo de Sony sí me llama la atención. Esta sí la quiero ver, no es por las risas como el caso de Madame Web. Sé que no va a salir Spider-Man, pero como es uno de mis villanos favoritos, me da mucho hype esta película. Esta sí que me da hype del universo este raro que tiene Sony. Desgraciadamente, el origen que le están dando a Kraven, eso sí que es el problema por el cual la gente no espera nada del universo de Sony, del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony. Ese origen de Kraven, que tiene una herida en el brazo y le cae una gota de sangre de león y por eso adquiere poderes. Es un poquito una fumada, la verdad. Falta esperar al 30 de agosto que se estrena en Estados Unidos y a lo mejor nos sorprende. Esta es la única película de terror que van a ver en esta lista porque sí me gustan las películas de terror. Claro, lo sé, porque si me conocen saben que los videojuegos de terror no me gustan, lo paso fatal. Pero yo tengo un detalle bastante extraño, y es que a mí me gusta ver y disfruto ver las películas de terror a altas horas de la noche. No me llaman tanto las películas de terror que están por estrenarse, a excepción de Terrifier 3. Mejor y se preguntan por qué. Ni yo lo sé, porque no he visto nunca ninguna película de Terrifier. Cuando escuché hablar de la 2 por TikTok y tal, la quise ver, pero me dio miedo. No les voy a mentir que esa sí me dio miedo, porque sé que es un terror bastante diferente. Entonces es muy grotesco, es gore. Es un payaso que la gente de forma muy grotesca. Ya está, de verdad, les prometo que no lo hago a propósito. Venom 3. Es que no. 8 de noviembre en Estados Unidos. No diré nada más. Quiero ver esta película por alguna extraña razón. Mufasa, película live action, un spin-off del Rey León, que también fue live action. Aunque he de decir que los animales sí dejaban un poquito que decir en la entrega del Rey León. A esta lista le faltaron películas de videojuegos y no quería cerrar el video sin mencionar Sonic 3. Toda la saga de Sonic me ha gustado bastante. Yo creo que hicieron un buen rediseño de personaje. En lo personal, Sonic es una de las sagas de videojuegos que mejor lo han hecho, considero, porque pues bueno, ya es la tercera entrega y el hecho de que en esta vaya a salir Shadow se me hace increíble. Espero y sigan expandiendo más ese universo, porque considero que tiene mucho de dónde jugar. O sea, a lo mejor en una cuarta entrega sale Silver. Considero que la historia de Shadow es bastante padre, entonces que la exploren adecuadamente en pantalla, en la pantalla grande, puede ser muy llamativo, puede ser muy interesante, y yo creo que va a ser otro acierto de Sonic. He probado varias entregas de este videojuego y es Borderlands. Me causa curiosidad qué pueden hacer con el universo de Borderlands, porque se me hace muy similar a este universo postapocalíptico de Mad Max. Creo que puede dar mucho juego en pantalla y yo creo que puede estar padre, yo creo que puede ser llamativo, y yo creo que a más de uno le va a gustar la adaptación de este videojuego tan querido por los fans. Aunque yo odio al robot Claptrap. Por ahí estuve viendo igual un poquito del cast que se rumora, no estoy seguro si sea confirmado o no, y estuve viendo unas imágenes también en la cual se ven las siluetas de los personajes. Tentativamente debe llegar el 9 de agosto a cines, no es del todo seguro. Y pues bueno, faltará esperar. Pero bueno, esa fue mi lista de mis películas más esperadas para este 2024. Estoy contento con el resultado de la lista. Tardé un par de horitas escribiéndola y espero a ustedes les guste. Ahora es su turno compartirme su lista aquí abajo en los comentarios. Sin más, yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden reventar ese botón de likes con sus multicuentas, compartir, que me ayudan bastante, y comentar también de qué les gustaría que fuera el próximo videito. A lo mejor mi lista de series más esperadas para este 2024 igual es válido, o cualquier otra cosa que les estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video, en una próxima lotería, y hasta la próxima.